En el paseo por la historia a través de sus curiosidades, hoy episodio 11. La maldición de los años acabados en cero. Adelante, intro. Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. Todavía nos encontramos inmersos en esta resaca postelectoral en Estados Unidos. Por eso, en el paseo por la historia a través de sus curiosidades de esta semana, vamos a cruzar el charco para hablar de una maldición. ¿Habías oído hablar alguna vez de la maldición de los años cero o de Tecumseh? Es verdad que la historia de Estados Unidos está llena de mitos y leyendas, pero también lo es que posee pocas tan intrigantes como la maldición de Tecumseh o maldición de los años cero. Hoy te cuento esta curiosa leyenda que sostiene que todos los presidentes estadounidenses elegidos en un año terminado en cero y cada 20 años, desde 1840, han muerto en el cargo o han sido víctima de intento de asesinato. Esta historia es un claro ejemplo de cómo la cultura popular puede tejer narrativas en torno a eventos históricos desafortunados. ¿Cómo surge esta maldición? Te voy a contar la historia. La maldición de los años cero tiene su origen en la resistencia liderada por el jefe Shawnee Tecumseh y su hermano Tenskwatawa, también conocido como el Profeta. A principios del siglo XIX, mientras Estados Unidos expandía sus fronteras hacia el oeste, los nativos americanos, bajo el liderazgo de Tecumseh, se unieron para resistir la invasión. Su intención era crear una confederación de tribus para preservar sus tierras y su cultura. Pero en la batalla de Tippecanoe en 1811, William Henry Harrison, entonces gobernador del territorio de Indiana, los derrotó. Según la leyenda, tras la derrota, Tenskwatawa lanzó una maldición sobre Harrison y también sobre sus descendientes. Afectaría a todos. Esta era clara. Cada presidente elegido en un año terminado en cero sufriría un destino trágico. La maldición, que parecía fundamentalmente dirigida a Harrison, que se convirtió en presidente en 1840, no afectó solamente a él. Y esta coincidencia pues dio comienzo a lo que se conoce como la maldición de Tecumseh o maldición de los años cero. Dice así la maldición que vertió sobre Harrison. Les digo que Harrison morirá y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes. Yo, que hago que el sol oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente. Pero les digo que él morirá, y después de él, todo gran jefe escogido cada 20 años, de ahí en adelante, morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Así anunció el profeta dicha maldición. ¿Quiénes son los presidentes supuestamente afectados por esta maldición? Bueno, pues aunque podría parecer una coincidencia, la lista de presidentes estadounidenses que han muerto o que han sufrido intentos de asesinato tras ser elegidos en años terminados en cero es bastante extensa. Y sigue siendo además uno de los aspectos más curiosos de la historia política de Estados Unidos. Vamos a conocer esa lista de afectados por la maldición de los años acabados en cero. El primero de ellos es el que dio origen a esta maldición, William Henry Harrison, en 1840. Harrison, con quien se inicia esta maldición, dio un discurso tan largo el día
que asumió el cargo, hacía tantísimo frío en ese día en la calle que duró más de 1 hora y media el discurso, se enfrió, cogió una neumonía y a los pocos meses de asumir el cargo murió de neumonía. Se convertía en el primer presidente en fallecer en el cargo. Y su prematura muerte pues fue el indicio de que la maldición de Tecumseh podría tener algún fundamento. El siguiente es Abraham Lincoln en 1860. Lincoln condujo al país durante la Guerra Civil y en 1865 fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Primer presidente en morir asesinado en el cargo. Y su trágica muerte reforzó esa idea de fatalidad unida a los años acabados en cero. Cada 20 años, recordamos, Harrison en el año 40, Ford en el año 60. Vamos 20 años después, a 1880, con Garfield, que fue elegido en 1880 y en 1881 recibe un disparo, falleciendo tras algunos meses de agonía. Vamos ahora a 1900 con McKinley, que elegido en 1900 lo asesinó en 1901 un anarquista mientras asistía a una exposición en Buffalo. Esta muerte, de nuevo inesperada y violenta, mantuvo viva la leyenda de la maldición por aquellas personas que la conocían, porque tampoco es que sea la maldición más famosa, al menos fuera de Estados Unidos. El siguiente, Harding, en 1920, murió de un ataque al corazón en 1923, en medio de un escándalo de corrupción en su administración. Su muerte, aunque no fue un asesinato, se sumó a esa lista de presidentes fallecidos antes de terminar el mandato y que habían sido elegidos en años cero. Continuamos con Roosevelt, 1940. Fue reelegido en 1940 para un tercer mandato y murió en 1945, poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque fue por causas naturales, su muerte encajaba dentro de ese patrón de presidentes que morían antes de acabar su legislatura. El más famoso de todos ellos, o más recordado por ser un poco más próximo a la actualidad, pues es Kennedy, 1960, que lo asesinaron en el 63 en Dallas. Y su muerte fue uno de los eventos más trágicos y controvertidos de la historia moderna de Estados Unidos. Un asesinato que impactó en todo el país y que fortaleció esa leyenda de la maldición de los años cero o de Tecumseh. Continuamos con Ronald Reagan en 1980, víctima de un intento de asesinato en el 81, cuando le dispararon en Washington y, a diferencia de sus predecesores, Reagan sobrevivió al ataque. Fue el primer presidente en romper el ciclo de muertes, aunque estuvo muy cerca de ser otra de las víctimas de la supuesta maldición. Y finalmente tenemos a George Bush en el año 2000. Es cierto que a Bush no lo mataron, no murió, pero sí que sufrió un suceso bastante violento en su presidencia. Tuvo que hacer frente al ataque del 11M de 2001 a las Torres Gemelas. Una desgracia que no hay quien ha faltado en unir a la leyenda o en relacionar con esa leyenda de la maldición. ¿Coincidencia o casualidad? Bueno, como imaginarás, tanto historiadores como sociólogos pues han debatido la veracidad de esta maldición de los años cero. Todos coinciden en señalar que estas muertes son simples coincidencias, unas muertes justificadas como resultado de los desafíos de la presidencia y las tensiones políticas, es decir, nada que ver con una maldición ancestral. Sin embargo, pues por supuesto, tenemos también el lado contrario y no falta quien sostiene que es imposible ignorar el número de presidentes que han muerto en el cargo tras elecciones en los años terminados en cero. La sucesión de eventos fatídicos cada 20 años
lógicamente da lugar a especulaciones y a interpretaciones místicas que no dejan de alimentar la leyenda. Podemos decir entonces que ha terminado esta maldición, porque desde el año 2000 han pasado ya 20 años otra vez, como para poder seguir alimentando la leyenda. Pues bien, parece que la supervivencia de Reagan tras el intento de asesinato en el 81 pues llevó a algunos a creer que esta maldición pues se había roto. Además, George Bush completó el mandato sin incidencias mortales, aunque en sus años de poder no podemos negar que hubo desafíos y ataques externos que pusieron al país en alerta máxima. Así que la maldición de los años cero, aunque rodeada de un halo de misterio, no deja de ser una mezcla de historia y superstición. Y con la elección de Joe Biden en 2020, el próximo ciclo, 2040, pues mantendrá la expectación sobre si la maldición realmente ha quedado en el pasado o si puede aún manifestarse de nuevas formas. Así que hasta aquí este video podcast de la semana y este mito o leyenda sobre la maldición de los años acabados en cero. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.